En un recipiente cerrado se introducen 12 gramos de oxígeno gaseoso y 22 gramos de monóxido de carbono, produciéndose una mezcla de los dos gases. Calcular el número total de moles de la mezcla, las fracciones molares de cada gas presente en la mezcla. En este caso vamos a proceder de la siguiente manera. Tomamos los datos que nos aporta el ejercicio, que serían los 12 gramos de oxígeno gaseoso que están presentes en la mezcla, junto a los 22 gramos de monóxido de carbono que también están allí, generando una mezcla de gases en un recipiente cerrado. Voy a calcular como incógnita A el número total de moles presentes en esa mezcla. Y la incógnita B, las fracciones molares de los gases presentes en la mezcla, que sería el oxígeno, y la fracción molar del monóxido de carbono. Vamos con la incógnita A. Para calcular el número de moles totales de la mezcla, yo debo sumar los moles del oxígeno y los moles del monóxido de carbono, es decir, sumar los moles de los gases que hacen parte de la mezcla. Como no tengo los moles de los gases, sino que tengo los gramos, entonces procedo a calcular los moles de cada uno de ellos. Comenzamos con el oxígeno. Los moles del oxígeno es igual a los gramos del oxígeno divididos entre el peso molecular del oxígeno. Para el oxígeno no tenemos peso molecular, solo tenemos los gramos. Procedemos a calcularlo. En este caso, como hay dos átomos de oxígeno formando la molécula de oxígeno gaseoso, multiplicamos el peso del oxígeno según la tabla periódica por 2, y esto nos va a dar 32 gramos por mol como el peso molecular del oxígeno gaseoso. Teniendo ese dato podemos calcular los moles y decimos que los moles del oxígeno gaseoso es igual a los 12 gramos de oxígeno, que es lo que nos da el ejercicio, divididos entre el peso molecular del oxígeno, que es 32 gramos por mol. Simplificamos los gramos y este resultado nos va a quedar en moles, lo cual nos da 0,375 moles de oxígeno. Ya conocemos los moles de oxígeno. Procedemos de una manera similar para calcular los moles del monóxido. Decimos lo siguiente: moles del monóxido de carbono es igual a los gramos del monóxido de carbono dividido entre el peso molecular del monóxido de carbono. De igual manera, no conocemos el peso del monóxido, procedemos a calcularlo. El monóxido está formado por carbono y oxígeno. El carbono pesa 12 gramos por mol, multiplicamos su peso por el número de veces en la fórmula, que en este caso es 1. Como está una vez en la fórmula, entonces tenemos 12 gramos por mol para el carbono. Para el oxígeno procedemos de la misma manera. 16 gramos mol pesa el oxígeno por el número de veces presente en la fórmula, que es 1. Eso nos va a dar 16 gramos sobre mol. Sumamos ambos resultados y eso nos da 28 gramos sobre mol, el peso molecular para el monóxido de carbono. Decimos entonces que los moles del monóxido de carbono son iguales a los 22 gramos del monóxido presente en la mezcla divididos entre 28 gramos sobre mol, que es el peso molecular del monóxido. Resolvemos la operación y obtenemos 0,785 mol. Esto sería la cantidad en moles del monóxido de carbono. Procedemos entonces a calcular los moles totales, sumando los moles del oxígeno, que nos dio 0,375 mol, más los moles del CO, que nos dio 0,785 mol. Resolvemos la suma
y obtenemos los moles totales de la mezcla, que en este caso nos da 1,16 mol. Esto sería entonces los moles que suman los dos gases que están presentes en la mezcla. Resolvimos la incógnita A. La incógnita B es calcular la fracción molar del oxígeno, la fracción molar del monóxido. Para hallar esto definimos la fracción molar del oxígeno de la siguiente manera. Fracción molar del oxígeno es igual a moles del oxígeno divididos entre moles totales de la mezcla. Sustituimos los valores. ¿Cuántos moles de oxígeno tenemos? Los que calculamos acá. 0,375 entre los moles totales, que es lo que tenemos acá, 1,16. Resolvemos la operación y eso nos da 0,32 la fracción molar del oxígeno. Aplicamos lo mismo para el monóxido. Los moles del monóxido divididos entre los moles totales. Bien, entonces sustituimos los valores y eso nos va a quedar moles del monóxido, que son 0,785 entre moles totales, que es 1,16. El resultado nos da 0,676 fracción molar del monóxido de carbono. De esta manera obtuvimos las fracciones molares de los gases presentes en la mezcla. Espero que este ejercicio haya sido de tu ayuda. Soy el profesor Edison Pacheco y esto es Asesorías de Química.